Hola, hola, buenos días. Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a este webinar en el que vamos a presentar un estudio sobre las necesidades formativas en el sector de la construcción que ha llevado a cabo la Fundación Laboral de la Construcción desde el Consejo Territorial de Aragón en colaboración con el Departamento de Dirección y Organización de Empresas de la Universidad de Zaragoza. Mi nombre es José Alberto Andrés, soy el responsable de formación y empleo del Consejo Territorial de Aragón. En primer lugar, queremos agradecer al Departamento de Dirección y Organización de Empresas de la Universidad de Zaragoza todo su trabajo para llevar a cabo este estudio, así como a la propia Fundación Laboral de la Construcción por dejarnos pivotar y liderar este trabajo desde nuestro consejo en Aragón. Evidentemente, queremos darle la bienvenida y las gracias a todas las personas que asistís a este webinar y a los profesionales del sector interesados en esta cuestión. Esperamos que lo que os vamos a contar os sirva mucho y, por supuesto, que estamos abiertos al final de nuestra exposición para que hablemos de todo lo que consideréis oportuno. En la primera parte vamos a presentar el objeto, metodología y conclusiones principales de cada una de las partes del estudio que se ha llevado a cabo. Y en la segunda, como he dicho antes, abriremos un turno de debate para que el que quiera participar o plantear preguntas o hacer sugerencias, pues que lo haga sin ningún tipo de problema. Me acompaña en el panel de ponentes el equipo que ha formado parte del grupo de investigación de este estudio, que son Nieves García Casarejos, Javier García Bernal y Jorge Rosell Martín. Ellos son profesores del Departamento de Dirección y Organización de Empresas de la Universidad de Zaragoza, doctores y con una larga trayectoria investigadora, docente y también en labores de transferencia y consultoría al ámbito empresarial. Además, son muy activos dentro de la gestión universitaria. Nuestra exposición, la de nosotros cuatro, se va a estructurar en 4 puntos que son los que conforman el cuerpo de lo que ha sido la investigación. Empezaré yo mismo hablando sobre los objetivos y la metodología del estudio. A continuación, Nieves García Casarejos hablará sobre las necesidades de formación desde el punto de vista de los empresarios. Le seguirá Javier García Bernal, que hablará sobre las necesidades de formación en el sector de la construcción desde el punto de vista de los trabajadores. Y cerrará la exposición Jorge Rosell, que nos hablará sobre el análisis de supervivencia de las empresas del sector de la construcción. De manera que sin más preámbulos, y si os parece, comienzo yo con mi presentación, donde voy a hablar sobre los objetivos y el diseño de la investigación y de la manera que esto lo hemos llevado a cabo. Voy a acompañarme, o nos vamos a acompañar todo el tiempo de unas diapositivas que en estos momentos están pasando un poco lentas, pero que espero que vamos, no están pasando, Elisa, las diapositivas, pero que espero que sí, ahora parece ser que se bueno, sí, Alberto, sí están pasando varias. Yo creo que es que van con retardo, entonces... Van con un poco de retardo y no hay que darle al sitio tan rápido. Pues si os parece, vamos a volver un poco al principio de la primera diapositiva y así comienzo y así nos ubicamos todos y no generamos ningún tipo de problema. Bueno, ahora estás en la primera. El objeto de la investigación fundamentalmente ha tenido 2 pilares. En primer lugar, lo que se ha pretendido es que podamos desarrollar un análisis sistemático de todo lo que tiene que ver con las necesidades de formación en el sector de la construcción en el ámbito nacional. Es cierto que se habían llevado a cabo varios estudios y que había varios referentes, pero bueno, también las circunstancias y el particular momento del sector de la construcción, especialmente después de la crisis del 2008, requería la posibilidad de retomar este análisis y de alguna manera volver a ver
en qué situación se encontraba el sector. Para ello, la encomienda o lo que hicimos, que conformó nuestro segundo objetivo, fue elaborar una metodología general y recurrente que nos permitiera detectar todo lo que tiene que ver con las tendencias, necesidades presentes y futuras, pero desde una óptica muy particular. En este caso es desde el análisis de las competencias. Antes de dar algunos apuntes a propósito del objeto, o sea, del modelo de investigación, sí que nos parecía oportuno dar unas pequeñas pinceladas a propósito de cómo está el sector de la construcción en estos momentos. Y lo hemos dividido en dos partes, en un haber y en un debe. ¿Cómo está el sector en estos momentos? Y más después de las dos crisis, la crisis del 2008 y la crisis COVID, que de alguna manera podemos decir que todavía estamos inmersos en ella. Pues bueno, lo que observamos es que hay un grupo de empresas supervivientes que están mucho más saneadas, que son mucho más solventes y que están mucho más adaptadas a todo lo que tiene que ver con este tipo de circunstancias y los nuevos escenarios que se están planteando al sector de la construcción. Y además, el sector de la construcción sigue apareciendo como un motor de la economía, como un elemento tractor de otros sectores colaterales muy importante y muy relevante. Y además, un ámbito para la generación de empleo que sigue siendo todavía de una importancia vital dentro de lo que es la estadística general de empleabilidad. Por otro lado, observamos una industria auxiliar mucho más competitiva y cualificada. Y una de las consecuencias de estos crisis es que han sido como elementos de acicate para todo lo que tiene que ver con la innovación. Innovación de carácter tecnológico, innovación en todo lo que tiene que ver con los procesos organizativos de la obra, donde hacemos especial referencia a todo lo relacionado con el BIM, innovación en los modelos de producción y la tendencia a la industrialización, en los materiales y en la aplicación de los nuevos estándares o nuevos o reincorporados estándares energéticos y medioambientales. Estamos hablando del BREEAM y de los modelos Passive House. Se observa también que la especialización de la mano de obra cada vez es más peculiar, aunque la tendencia normal, desde el punto de vista de la empleabilidad, es a que el trabajador más superviviente es aquel que tiene más cualificación general, ¿vale? El que tiene un elenco de competencias mucho más abierto. Y, evidentemente, pues tenemos que hablar de las nuevas perspectivas de crecimiento y cuando hablamos de nuevas perspectivas de crecimiento tenemos que hablar del famoso PRTR, el Plan de Recuperación y Transformación de Resiliencia, que ya sabéis que en la palanca 1 y en la palanca 2 pues habla de una manera muy directa sobre el sector de la construcción, sobre todo desde el punto de vista de la rehabilitación de vivienda y la regeneración urbana. También tenemos que hablar de otros ámbitos que son emergentes, como las infraestructuras para la sociedad de la información, todo lo que tiene que ver con el transporte y los recursos hídricos, la rehabilitación y el medio ambiente. Por otro lado, el sector de la construcción tiene unos debes que son endémicos, ¿no? Bueno, estos días estamos oyendo hablar mucho a propósito de todo el problema que hay con el empleo y con la falta de capacidad de atracción de mano de obra que tiene el sector de la construcción, por un lado en los jóvenes y por otro lado en los egresados del sector de la construcción, ¿vale? Y allí, a modo de resumen sobre esta diapositiva, sí que quiero dar un dato que es importante y es que el 75% de la mano de obra cualificada de obra, es decir, oficiales de primera, están por encima de los 47 años y subiendo, ¿vale? Entonces, eso nos habla de una falta de relevo generacional y de un envejecimiento de la población activa muy importante, pues que tiene unas traducciones en eficiencia y en productividad y en falta de recursos humanos pues muy importante. Respecto a la formación, decir también un detalle que luego mis compañeros y compañeras van a reiterar bastante, y es que la formación o la necesidad de formación en no pocos casos aparece
como asociada a la certificación obligatoria por ley. Es decir, la gente se forma o las empresas promueven que los trabajadores se formen en aquello que necesitan para trabajar. Prevención de riesgos laborales, certificados para el determinado uso de algunas maquinarias, habilitaciones profesionales, en fin. En resumen, hay una mala imagen del sector de la construcción que bueno, se observa como un elemento necesario, que es necesario revertir y sobre el que hay que tomar cuenta lo antes posible. ¿Cuáles han sido entonces nuestras líneas de estudio? Tres puntos que los voy a citar rápidamente, pero sobre el que voy a hacer especial incidencias en el primero que ya he citado antes. Y es todo lo relacionado con el análisis de las competencias por oficios como eje principal de la investigación. Evidentemente, también todo lo relacionado con el análisis de la experiencia, la percepción y el conocimiento del tema que nos ocupa, tanto desde el punto de vista de los empresarios como desde el punto de vista de los trabajadores. Y finalmente, otra de las líneas de estudio ha sido el análisis del capital humano como elemento clave para la supervivencia y la productividad, que es de lo que nos hablará para cerrar esta sesión. ¿Cuál ha sido nuestra metodología? Pues bueno, en primer lugar, evidentemente lo que hemos hecho ha sido un análisis de la literatura científica y todo lo que tenía que ver con la metodología sobre el análisis de necesidades en nuestro sector de la construcción en particular y en otros sectores en general. Y vuelvo a destacar el importante trabajo que ha venido haciendo la Fundación Laboral de la Construcción durante todos estos años, que no ha permanecido ajeno a esta necesidad y a la elaboración de elementos de análisis y de trabajo para este tipo de cuestiones y cuyos documentos han sido fundamentales para que nosotros pudiéramos avanzar, ¿vale? Y eso ha sido, insisto, bastante importante. Por otro lado, resaltar de nuevo y por tercera vez que la competencia profesional específica se ha convertido en nuestro eje, dejando así de lado, no dejando de lado, sino tomando en otro nivel de consideración otro tipo de taxonomías que digamos que han sido las tradicionales en el análisis de competencias o en el análisis de necesidades, como por ejemplo los códigos de CNAE, los códigos nacionales de ocupación, las listas de puestos de trabajo que aparecen en el convenio de la construcción, en fin. Todo este tipo de cuestiones, vamos a decir, de referentes comunes, lo hemos sustituido por el análisis de competencias. Ello nos llevó en primera instancia a desarrollar un inventario de ocupaciones y sobre esas ocupaciones generar elencos de competencias. En primera instancia analizamos 45 oficios del sector de la construcción. En algunos de estos oficios llegamos a asociar hasta más de 40 competencias. De estos 45 oficios con cada una de sus competencias, al final nos quedamos con un número menor de oficios y destilamos estas competencias en cada uno de ellos hasta 7 u 8. Todo esto se hizo mediante una técnica de jueces en la que se invitó a una serie de panelistas que aportaron una serie de cuestiones que nos hicieron, insisto, destilar todo lo que tiene que ver con estas competencias hasta ese punto. Como a continuación, y una vez que teníamos ya claro cuáles eran los ámbitos desde el punto de vista de las competencias sobre los que queríamos trabajar, elaboramos dos cuestionarios. Un cuestionario dirigido a empresarios y otro cuestionario dirigido a trabajadores, que ahora nos contarán todo lo que tiene que ver con los resultados de los mismos. Y también aplicamos como técnica cualitativa un focus group con informantes clave del propio sector de la construcción. Finalmente, se hizo el análisis de supervivencia de las empresas de la construcción y con todo ello se conformó y por partes el elenco de
conclusiones que a esto nos ha llevado a cabo. Para finalizar mi exposición quiero hacer referencia a una cuestión fundamental, que ya lo he dicho al principio, pero sobre la que quiero reiterar. El modelo sobre el que se ha trabajado, evidentemente, es un modelo que en un principio y mediante este estudio ha dado respuesta a un contexto y a una situación determinada, ¿vale? Pero el modelo que se ha diseñado también tiene una vocación de permanencia y la posibilidad de dar servicio a la alimentación del propio sistema de necesidades de formación en otro tipo de situaciones y a lo largo del tiempo. Es decir, estamos hablando de un instrumento vivo, de un instrumento adaptable a muchas situaciones y que tiene evidentemente el mérito del test, ¿vale? Del test científico y que está validado por toda la metodología que ello conlleva. Por tanto, no estamos hablando de un sistema estanco, sino que es un sistema que se puede utilizar, insisto, en muchos ámbitos, para muchos rangos y en muchos campos específicos relacionados con el sector de la construcción. Bueno, por mi parte, nada más. Quedo a vuestra disposición para el debate y paso la palabra a mi compañera Nieves García. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Encantada de estar en este webinar, de presentar el trabajo que durante bastante tiempo nos ha ocupado, una importante parte de nuestra investigación como equipo, y gracias por estar aquí, por estar en este webinar. En mi caso, lo que os voy a presentar es, vamos a abordar la parte de necesidades de formación desde el punto de vista de los empleadores. Creo que no tengo el control de las diapositivas. ¿Me podríais pasar el control de las diapositivas, por favor? Ya lo tienes, Nieves. Pues entonces es que estarán pasando, perdona. Es que yo veo la de metodología de José Alberto y no veo ninguna otra más. No sé si los demás pueden... Esa misma, si te pones encima de esa... Sí. Ya es la que le he deberías dado ya poder 5 mover. veces. Por eso estaba esperando a ver si pasaba. Yo no la veo. Si quieres te las paso yo, no te preocupes. Ahora ha pasado una. Sí, las he pasado yo. Vale, si quieres ahora lo intento yo de nuevo. Bien, Vale. Pues nosotros nos planteamos estas necesidades de formación desde el punto de vista de los empleadores con 3 objetivos claros. Uno, analizar la situación actual y las necesidades futuras de formación del personal que trabaja en el sector. Luego, conocer la formación de los trabajadores, si se presentaban diferencias en función del tamaño de la empresa. Y por último, si éramos capaces de aportar algún elemento de juicio a la hora de diseñar políticas y acciones formativas más ajustadas a las necesidades de la empresa. Para eso realizamos una encuesta, y es una encuesta para empleadores, y se utilizó en esta encuesta el muestreo aleatorio estratificado por zonas geográficas y tamaños. En total fueron 1.327 los cuestionarios válidos obtenidos entre abril del 2019 y septiembre de 2019. El error estándar era de un 2,7% y la confianza del 95%. Respecto a la caracterización de la muestra, algunos detalles, Elisa, otra más. Algunos detalles son los que aparecen, por ejemplo, que pertenecen a todas, como no puede ser de otro modo, a todas las comunidades autónomas. El 70% de las empresas tienen más de 10 años y el 29% tienen más de 25. El 40% de nuestra muestra son empresas que han nacido hace menos de 15 años. Y respecto a los tamaños, tenemos el 41% son microempresas, más del 54% aproximadamente son pequeñas y medianas, y el 5%, que están un poco sobre representadas en la muestra, las grandes representan el 5%. En cuanto a los CNAEs, trabajamos con el 41, 42 y 43, construcción de edificios un 32%, ingeniería civil un 17%,
y actividades de construcción especializada teníamos un 51%, ¿no?, de empresas en la muestra. Vamos a presentar algunos resultados en cuanto a aquellas variables más importantes que hemos entendido más importantes de las cuestiones formativas en opinión del empresariado, ¿no?, de los empleadores. En cuanto a la política de formación, se analizan los principales rasgos de la política de formación que aplican las empresas del sector de la construcción y en ese sentido podemos ver que según aumenta el tamaño de la empresa, aumenta también la proactividad. ¿Cómo entendemos la proactividad? Como que la formación responde a objetivos distintos, diferentes del simple cumplimiento legal. Y, por ejemplo, en extensión, que la formación, como se puede ver aquí, se extiende a otros departamentos e incluye a otras categorías, o en el caso de las grandes empresas, pues que dispone de amplios medios propios para llevarlos a cabo. Este sería, ¿no?, otro aspecto importante. Otra variable es el plan de formación. Son más numerosas las empresas que afirman poseer un plan de formación frente a las que no. Entre las que elaboran el plan de formación tenemos el 60% lo diseña la propia empresa y un 40% lo diseña una empresa externa. Cuando se analiza el tamaño, lo que podemos ver es que más de la mitad de las microempresas, en concreto el 53%, y un 42% de la pequeña, no tienen plan de formación. Esto creemos que es una distorsión y, por tanto, el tamaño sí que se puede ver que es determinante en la existencia de un plan de formación y no solo en la existencia, sino también el que sea diseñado internamente, como muestra que el 100% de las grandes empresas lo tienen. Respecto a la planificación de la formación, un rasgo común a todas las empresas del sector, sea cual sea su tamaño, es que lo relevante a la hora de programar la formación anual de sus trabajadores es la evaluación de las necesidades formativas que tiene la empresa en cada momento, como se puede observar en esta primera línea. Y entre las grandes empresas, un 20% realizan la programación de la formación con carácter plurianual. Esto sería también un buen dato. ¿Factores que influyen en la planificación de la formación? Pues el primero de todos es que sirva para cumplir las exigencias legales, pero hay otros también muy importantes, que se adapte a las necesidades de la empresa, que sea bonificable, que sea práctica, ¿no?, que la entidad tenga calidad y prestigio, como vamos a ver ahora, o que sea compatible con la jornada laboral. En cuanto a las motivaciones para la formación que los empresarios, ¿no?, que el empleador tiene para formar a los trabajadores, de nuevo, de forma recurrente, se habla del cumplir con la legalidad. Y este sería un objetivo, una motivación externa al negocio. Pero también hay motivaciones internas al propio negocio que le van a motivar a llevar a cabo la formación, como introducir nuevas tecnologías, mejorar los resultados a corto plazo o no querer perder competitividad, que serían este conjunto de objetivos que aparecen después del primero, de motivaciones más que de objetivos. La comparación de las respuestas por tamaño muestra que las diferencias se presentan cuando la formación obedece claramente a razones internas, que esté orientada a las necesidades y objetivos de la empresa o que esté asociadas a innovaciones que se han introducido o que se van a introducir próximamente. Selección del proveedor de formación. En primer lugar, la flexibilidad de horarios y la calidad de los profesores. En general, la experiencia del proveedor impartiendo formación. Cuando distinguimos entre las respuestas según el tamaño, ¿qué vemos? Que las grandes empresas otorgan más importancia que el resto a la calidad de los profesores y a la experiencia del proveedor. Que las medianas a utilizar
metodologías innovadoras o que tengan un elevado contenido práctico, es decir, en el fondo, que estén adaptadas a las necesidades de ese momento de la empresa. Y, sin embargo, las micropymes, ¿no?, a que tenga el proveedor una amplia oferta formativa. En cuanto a la frecuencia de realización de la formación en función de la ocupación y el tamaño, como se puede ver, ¿no?, tamaño y ocupación, bueno, aquí establecemos 8 ocupaciones y luego unas categorías de formación. O no se hace nunca formación algunas veces, o solo para el cumplimiento de la normativa legal, o de forma continua, frecuentemente, de forma continua. ¿Qué podemos ver? Que las microempresas, esto es lo que nos permite ver que las microempresas tienen una mayor frecuencia en la formación para cumplir con la norma, pero independientemente de la ocupación desempeñada. Contrariamente, la gran empresa, y para todas las ocupaciones, la respuesta más frecuente es la formación continua, para todas las ocupaciones. Y observamos que la formación continua es más habitual en las pequeñas y medianas empresas, en las ocupaciones de jefe de obra y encargados y jefes de equipo, que son, bueno, que creemos que son resultados relevantes. Aplicabilidad de la formación al puesto de trabajo. Este es otro aspecto importante. Y cuando distinguimos por tamaños, lo que vemos es que el grado de aprovechamiento inmediato de la formación está entre el 30 y el 70% de lo aprendido en dicha formación, de lo impartido en dicha formación. Y más aún, aumenta conforme aumenta el tamaño, porque el aprovechamiento de la formación en el tramo del 70%, se aprovecha más del 70%, es casi de un 40% en la gran empresa. ¿Esto qué puede estar indicando? Que cuanto más proactiva es la empresa en formación y sus contenidos se ajustan mejor a sus necesidades formativas, su aplicabilidad es mayor. Mientras que si la empresa plantea la formación con carácter reactivo, la aplicabilidad de sus contenidos es menor. ¿Qué beneficios, ¿no?, tiene la formación para el trabajador? Bueno, pues se plantearon 10 posibles beneficios que puede aportar la formación al trabajador y donde únicamente en 2 se plantean diferencias significativas en las puntuaciones medias entre los grupos de empresas por tamaño. Adquirir nuevas habilidades y competencias que aplicar al puesto actual y adaptarse a la evolución futura del puesto de trabajo. Respecto a las competencias y habilidades actuales que poseen los trabajadores, con una valoración superior a 5, en primer lugar, la valoración más alta por parte de los empresarios es en prevención de riesgos laborales, en conducción de vehículos y en manejo de maquinaria. Esto es a lo que le otorgan los empresarios una valoración media más alta a este tipo de habilidades. En segundo lugar, estaría con un aprobado alto la gestión de residuos y el medio ambiente en construcción, y luego con un aprobado mucho más ajustado, competencias de carácter más transversal. En cuanto a lo que piensa el empresariado que son las habilidades que deberían tener los trabajadores, en este caso podemos observar que las empresas grandes valoran más que las medianas que sus trabajadores tengan alto nivel de autonomía, capacidad de resolución de problemas o comunicación y fluidez verbal, incluso liderazgo, pero en el caso de las diferencias se presentaban con las micropymes. Bien, pues todas estas habilidades podrían estar relacionadas con un funcionamiento más descentralizado de la organización. Y esto podría poner de manifiesto que las empresas grandes apuestan por un funcionamiento más descentralizado y un menor control jerárquico. Y para terminar, y como colofón, podríamos hablar de las tendencias a medio plazo del sector, tanto desde el punto de vista social como tecnológico y organizativo, dentro de las principales tendencias. Bien, como principales tendencias sociales, lo que se observa es una mayor incorporación de la mujer en el sector y la incorporación de cláusulas administrativas en los pliegos que permitan valorar las innovaciones que realizan las empresas del sector de la construcción.
Y desde el punto de vista de las tecnológicas y organizativas, pues los empresarios valoran por debajo de 5 3 aspectos: el facility management, el standard passive house y la producción modular. Y esto nos quiere decir que hay un cierto consenso entre el empresariado en que su incidencia futura en el sector va a ser muy baja de estos 3 aspectos. Luego estaría con un aprobado la construcción 4.0, tanto el entorno BIM como el Big Data como la robotización, y alrededor de 7 de promedio están las condiciones laborales y de tipo organizativo. Tanto la formación continua a los trabajadores como una mayor formación previa a la incorporación del trabajador a su puesto, la conciliación familiar, la coordinación con contratistas y la colaboración con otras empresas. ¿Y esto qué nos quiere decir? Pues lo que nos quiere decir es que precisamente, y sería una de las conclusiones, estos aspectos que están en este último y más grande círculo serían los aspectos que van a marcar el futuro del sector. Y bueno, con esto creo que hemos hecho un breve repaso a los aspectos más importantes de la encuesta de empleadores. Muchísimas gracias. Y doy paso a Javier García Bernal. Buenos días a todos. En primer lugar, agradeceros a todos vuestra asistencia a este webinar. Y bueno, no sé si tengo el mando o me lo pasa Elisa. Ya lo tienes, Javier. Vale, muchas gracias. Bueno, yo voy a presentar la parte de análisis de necesidades formativas desde el punto de vista de los trabajadores, y aunque hicimos una gran cantidad de análisis, por problemas de tiempo voy a ir a lo esencial, que es explicar brevemente la metodología que seguimos, que da fe de la robustez de los resultados obtenidos. Voy a presentar las diferentes ocupaciones priorizadas por la urgencia de necesidades formativas que hemos obtenido de los resultados del trabajo. Explicaré un poquito cómo lo hemos hecho. Y después, los últimos minutos los dedicaré a hablar de posibles extensiones futuras, ¿de acuerdo? Del trabajo de investigación que hemos realizado. Bien, a ver si pasa, no sé si va con retardo. Vale, ya está. Bueno, diseñamos un cuestionario y hicimos una encuesta a trabajadores y obtuvimos un total de casi 1.300 cuestionarios válidos con un error muestral inferior al 3%. Esto hace que los resultados obtenidos a través de esta muestra de trabajadores sean perfectamente extrapolables a toda la población. Cada trabajador encuestado debía señalar su ocupación principal y le dábamos la alternativa también de señalar otras 2 ocupaciones que desarrollaba en mayor medida. Entonces, bueno, ahí está un poco la distribución de todas las respuestas en función de las diferentes ocupaciones. Claro, se puede observar que hay ocupaciones con un número de respuestas muy alto y otras ocupaciones, como son los albañiles, y otras ocupaciones con con número de respuestas muy bajo. ¿De acuerdo? Voy a ver si me pasa la diapositiva. Aquí en esta tabla recojo todas las ocupaciones con número de respuestas igual o superior a 30. ¿Por qué? Porque son las que permiten realizar inferencia estadística. Según la estadística, todos los resultados obtenidos en estas ocupaciones son perfectamente extrapolables a la población total, mientras que aquellas ocupaciones con un número de respuestas inferior a 30, pues hay que tomar los resultados con cautela, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, se observa que la ocupación con mayor número de respuestas con diferencia es la de albañil, con casi 400 respuestas, ¿de acuerdo? Bien, para cada ocupación, como os ha explicado José Alberto, identificamos las principales competencias y para cada competencia preguntábamos a los trabajadores cuál era su grado de formación y su necesidad de formación, su grado de conocimiento, por un lado,
y su necesidad de formación por otro lado. Entonces, cuando la necesidad de formación está muy por encima del grado de conocimiento, pues evidentemente en esa competencia hay una necesidad formativa. Y después también, independientemente del gap que haya entre necesidad formativa y grado de conocimiento, también pueden detectarse necesidades formativas en aquellas competencias de aquellas ocupaciones en las que, independientemente del gap, el nivel de necesidad formativa sea elevado. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos los resultados de la encuesta para el caso de los albañiles y, por ejemplo, se observa en la tercera competencia no hay en principio una necesidad formativa, pero en todas que la línea oscura está por encima de la línea clara, pues hay una necesidad formativa en esa competencia. Esto lo hicimos para todas las ocupaciones que al final decidimos incluir en el estudio en función de los criterios que os ha comentado José Alberto y priorizamos las diferentes ocupaciones en función de sus necesidades formativas. De forma que detectamos que hay una serie de ocupaciones, concretamente 6, en las que existen necesidades formativas urgentes, porque hay necesidad formativa en la mayor parte de las competencias. Entonces, estas ocupaciones con necesidades formativas urgentes en las que es necesario destinar recursos para la formación son albañil, montador de estructuras metálicas, soldador y osicortador, instalador de cerramientos metálicos y carpinteros metálicos, ferralistas y montador de cubiertas. En el caso de ferralista, las necesidades urgentes son concretamente en 2 competencias y en otras 2 con menor urgencia. ¿De acuerdo? Después también detectamos una serie de ocupaciones en las que hay necesidad formativa en alguna competencia. ¿De acuerdo? Que son las que aparecen ahí en la diapositiva, pero hay que tener cuidado porque hay las que aparecen con triple asterisco, el número de respuestas es bajo y los resultados deben tomarse con cautela. ¿De acuerdo? Aunque son, hablando con expertos en el sector, parece que no están muy desencaminados. ¿De acuerdo? Y después detectamos también otra serie de ocupaciones en las que las necesidades formativas no son acuciantes, que son las que aparecen ahí, en el que también hay alguna ocupación con un número de respuestas muy bajo y hay que ser cauteloso con los resultados. Pero al final decidimos incluirlas y presentar los resultados porque, bueno, pues pueden ser no extrapolables, pero sí ilustrativos. ¿De acuerdo? Y esto es más o menos el resultado final de esta parte del trabajo, la priorización de las diferentes ocupaciones en función de sus necesidades formativas. Hicimos también multitud de análisis descriptivos que están recogidos en el informe, pero que por problemas de tiempo pues no reparo en ellas, ¿de acuerdo? Pero en el informe están recogidos con todo detalle. Y lo que también presentamos a la Fundación en el informe fue una propuesta de posibles líneas futuras de investigación. Como ya he comentado, en el caso de los albañiles el número de respuestas es muy amplio. Entonces, eso permite poder cruzar el análisis de necesidades formativas en esa ocupación con otro tipo de variables, de forma que en cada grupo, en cada tipología de albañiles que analicemos, tenemos tamaño muestral suficiente para hacer inferencia estadística. Y entonces, como en el caso de los albañiles podíamos hacerlo, pues lo que hicimos fue una serie de análisis y presentárselos a la Fundación como un anexo del potencial de posibles investigaciones futuras, profundizando más en las necesidades formativas en función del cruce de diferentes variables. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, para ilustrar un poco qué se puede aportar haciendo este tipo de análisis complementarios o análisis adicionales, ahí vemos una competencia, la de levantar ladrillo, que en principio, según los análisis de la muestra total, no hay una necesidad formativa, porque el grado de conocimiento está por encima de la necesidad formativa, que está por debajo de 6,5. ¿De acuerdo? Pero lo que hacemos es cruzar esta variable
con las diferentes tipologías de albañiles en función de su edad. Y si hacemos eso, vemos que el grado de conocimiento no es homogéneo entre todos los albañiles y que existen diferencias estadísticamente significativas entre el grado de conocimiento de los albañiles más jóvenes, entre 16 y 24 años, y los albañiles que tienen más de 35 años. Es decir, estadísticamente se constata que el nivel de formación de los albañiles jóvenes es significativamente menor que el de los albañiles mayores de 35 años. Por el contrario, en la necesidad formativa no hay diferencias significativas, ¿de acuerdo?, entre los diferentes grupos de edad. Pero como sí que hay un grado de conocimiento menor en los albañiles jóvenes, este análisis permite detectar esa necesidad formativa en los albañiles jóvenes que con los datos agregados no éramos capaces de detectar, ¿de acuerdo? Y esto se puede repetir para todas las competencias de cada ocupación y cruzando con diferentes variables. Pues aquí lo he expuesto con edad de los trabajadores, pero también puede hacerse con tamaño de la empresa en la que trabajan y otro tipo de variables de corte, ¿de acuerdo? Y esto es lo que he considerado más importante exponer en la parte de resultados del análisis de necesidades formativas desde el punto de vista de los trabajadores, pero ya digo que en el informe están recogidos muchos más análisis, ¿de acuerdo? Y he explicado todo con mayor detalle. A continuación voy a ceder la palabra a mi compañero Jorge Rosell, que os va a exponer el análisis de supervivencia que se ha realizado. Jorge, cuando quieras. Buenos días a todos. Elisa, ¿me puedes pasar el control de la presentación? Ya lo tienes, Jorge. Muy bien, gracias. Bueno, gracias a todos por vuestra asistencia. En esta parte os voy a hacer una presentación de momento no sé si consigo pasar las transparencias. De momento no. A ver, un momento. A ver, voy a darle otra vez a ver. Debería ser con el ratón o con el teclado, ¿no? Con cualquiera de los dos. Con el, sí. Ahora. Ahora sí. Vale, gracias. Nada. Decía, la presentación que voy a hacer es de, digamos, un análisis complementario que hicimos al resto de la investigación respecto a las necesidades formativas. Y era un análisis en el que teníamos interés en particular por saber qué papel había jugado la formación y las características de las empresas en la supervivencia de las empresas de la construcción. Nosotros habíamos encontrado muchas evidencias en el... No sé por qué no consigo que salte de... Ahora, gracias. Habíamos encontrado muchas evidencias en la literatura, lógicamente, de la relación que existe entre el factor humano y la formación y la competitividad de las empresas. También era algo que nos habían trasladado tanto empresarios como trabajadores a través de un análisis que también se hizo, que fue por una herramienta que se llama Focus Group. Y al mismo tiempo de tener estas evidencias, teníamos un sector que a partir del 2008 sufrió un shock, bueno, del que es difícil encontrar otros precedentes por su profundidad en otros sectores, en la economía española y en otros países. Revisamos la literatura que nos explica cuáles son los factores que determinan la supervivencia de las empresas. La que más se aproxima es la que se llama, bueno, es una corriente que se llama ecología de las organizaciones. Básicamente lo que dice la ecología de las organizaciones es las empresas que sobreviven no es porque se adapten, sino porque solo sobreviven aquellas que están adaptadas a los shocks que se van produciendo. Las que ya previamente están adaptadas, ¿no? Haciendo un símil con, digamos, la ecología de las especies.
La explicación que se da a este factor es, a ver, voy a volver a la de antes. La explicación que se da a este factor es, existe un factor de fiabilidad que está asociado a la organización y fundamentalmente a la organización a través del factor humano. Es decir, las empresas que son más antiguas, y es lo que se observa normalmente en los análisis de supervivencia, las empresas que tienen más años, tienen un factor de fiabilidad extra y esa fiabilidad la perciben el resto de las organizaciones, la percibe el mercado y la perciben también los propios miembros de la organización. Esta parte es importante porque cuando los trabajadores o todos los miembros de una organización perciben que la empresa es fiable, perciben más incentivos a su formación, al esfuerzo dentro de la propia organización, puesto que las expectativas de que esto revierta en última instancia sobre el propio trabajador o sobre las personas es más alto. O sea que digamos que el factor humano aparece como elemento importante para explicar la supervivencia de las empresas. Nosotros utilizamos los datos de las cotizaciones de todas las empresas del sector de la construcción en España desde el año 2006 a 2018 para poder hacer este análisis. Quería señalar que no se trata de una muestra de empresas, sino que se trata del total de las empresas del sector de la construcción con datos mensuales para ese periodo, 2006 a 2018. Una primera aproximación a que habíamos observado que se veía en los datos de las empresas y en particular respecto a cuáles son las que son capaces de sobrevivir al shock del año 2008 y los años posteriores, lo que observamos es que las que consiguen sobrevivir y estar activas al final del periodo, en el año 2018, son en un porcentaje muy alto aquellas más antiguas. Las que habían nacido antes de 1960, pues el 57% de estas empresas sobrevivieron. Ese porcentaje, conforme las empresas van siendo un poco más modernas, va disminuyendo. Bueno, y es bastante llamativo que solo el 19% de las empresas que nacieron, el 19% de las empresas que nacieron entre 2001 y 2006 pudieron sobrevivir al shock pasados los años que transcurrieron hasta 2018, ¿no? Transcurridos esos 10 años. Con los datos que tenemos de las cotizaciones, utilizamos 4 variables para medir cuántos años sobrevive una empresa a partir de 2008. Entonces, el primer dato del que disponíamos es cuántos años de antigüedad tiene la empresa. El segundo que teníamos es el tamaño de la empresa, medido por el número de trabajadores que tiene la empresa. El segundo, el riesgo de negocio, y esto lo medíamos a través de la desviación típica o la varianza del número de cotizantes que había mes a mes en la empresa. Y finalmente una variable que quizá es un poco menos intuitiva, pero que hemos llamado el valor del capital humano y que medíamos a través de la cotización media por trabajador. Vendría a ser una aproximación a las retribuciones medias en la empresa. ¿Por qué lo hemos llamado el valor del capital humano? También podríamos decir que es el coste del capital humano, el coste medio del capital humano. ¿Pero por qué lo hemos llamado valor? Bueno, porque entendíamos que en el sector de la construcción hay una cierta competencia, hay un mínimo de movilidad entre los trabajadores y las empresas donde los salarios medios son más altos es porque el valor de ese capital humano es más productivo. Esto se deriva también de un equilibrio en economía. El precio de un factor productivo se iguala al valor marginal de su productividad. En este sentido, coste y productividad irían asociados, ¿no? Como digo, con unos supuestos de que exista un mínimo de competencia en el sector. Bueno, con estas variables, repaso, explicábamos cuántos años sobrevive la empresa a partir del shock del 2008 y lo explicábamos en función de una variable que es la antigüedad, medido como el logaritmo del número de años,
las bases de cotización totales que nos daban el tamaño de la empresa, la variabilidad en el número de empleados, decía que esto nos medía el riesgo de negocio, y las bases de cotización por trabajador que nos daría, como os decía, el valor del capital humano. Bueno, el resultado nos presenta, la estimación nos da todos los valores de significatividad, aunque ya digo que en este caso no sería importante medir la significatividad estadística porque se trata de toda la población. Bueno, el modelo, digamos que queda validado dentro de que es un modelo lineal. Aquí lo que presentamos es un resumen de los resultados de manera un poco más intuitiva. Lo que nos dice es, en promedio, o sea, nosotros hemos medido que en promedio las empresas resisten unos 5 años a raíz del shock del 2008. Algunas sobreviven todos los años, que medimos hasta los 10, y otras desaparecen antes. Entonces, cada una de estas variables que he explicado antes que íbamos a utilizar para medir cuánto aportan a la supervivencia de la empresa. Entonces vemos que la antigüedad añade 1 año y medio de supervivencia, que el tamaño de la empresa en promedio aporta 5 años, que la variabilidad del negocio no mucho, prácticamente no modifica el resultado, y que la más importante es precisamente el valor del capital humano. Es decir, las empresas cuyas bases de cotización medias por trabajador son más altas, son las que sobreviven más años, y es además esa variable la que en promedio explica más de la supervivencia de las empresas. Bueno, este resultado es muy interesante porque mientras que en todos los modelos que normalmente solo tienen datos relativos a la antigüedad de la empresa encuentran que efectivamente hay una correlación entre cuanto más antigua es la empresa, más sobrevive, en este modelo donde hemos podido medir esta variable que es relacionado con el valor del capital humano, encontramos que en realidad no es tan importante la antigüedad de la empresa como si este otro aspecto que es el valor del capital. Bueno, y la cuestión es qué interpretación tiene esto. Con este resultado no estamos diciendo que la empresa que pague más a los trabajadores simplemente por el hecho de pagar más va a sobrevivir más. No es esta la interpretación que tiene el resultado, sino más bien lo que nos está diciendo es que nos está hablando de un modelo de empresa. Aquellas empresas que apuestan por un modelo en el que los trabajadores tienen más estabilidad, más incentivos a formarse, reciben más formación. Finalmente acabarán pagando probablemente más a los trabajadores porque serán más productivos. Y siempre tenemos que pensar qué va a ser esa la relación. La retribución estará asociada a la productividad del trabajo. ¿Cuál es el resultado que obtiene esta empresa que apuesta por ese modelo, digamos, de más estabilidad a largo plazo y formación y aprovechamiento de ese valor del capital humano? Pues el resultado se traduce en una reducción del riesgo empresarial. Es decir, nosotros no podemos demostrar con lo que hemos visto en este modelo que vayan a ser más rentables. No lo sabemos por este modelo. Si las empresas van a ser más o menos rentables cuando hagan estas elecciones. Pero lo que sí que podemos saber es que su riesgo empresarial disminuye, que la empresa se convierte en una empresa más resistente a los shocks. Bueno, y este era el mensaje que obtuvimos de esta estimación y que creemos que es un buen complemento al conjunto del análisis que se ha realizado. Muchas gracias y yo no sé si ahora, Alberto, había espacio para preguntas o... Elisa, me imagino que habrá un turno abierto para los panelistas, o sea, las personas que están participando, si quieren. Yo simplemente, pues bueno, dar las gracias a los compañeros por la brevedad en su exposición y la claridad, por supuesto. Y recordar que este estudio se encuentra en la página web del Observatorio Industrial de la Construcción, y ahí lo podéis descargar, lo podéis consultar, el informe ejecutivo que ahí se ha colgado, y para cualquier cosa que haga falta. Elisa, si hay alguna pregunta o alguna cuestión, estamos dispuestos.
De momento no tenemos preguntas. Podéis realizarlas en un apartado, los que nos estáis escuchando y viendo, si tenéis alguna duda, para que, bueno, para que contestemos en directo los expertos. De momento no tenemos ninguna, chicos. Bueno. Eso es que sí hemos sido muy claros. Sí, sí. De todas formas, como cuando termine la exposición se va a mandar la grabación, habéis visto que en la presentación, que la podéis descargar, Alberto, aprovecho, tenéis un apartado de documentos y lo podéis descargar. Como vienen los correos, pues también si os surgen dudas a medida que leáis el informe y demás, pues bueno, a vuestra disposición para contestarlas. Tenemos una pregunta de Susana Hernández que nos dice que le parece que la encuesta son de 2019. ¿Es así? Sí. Sí. Sí, es cierto. Se realizó entre abril y septiembre de 2019. Y nos pregunta si son los datos válidos para hoy, pues a día de hoy. Hombre, Bueno, es innegable. Sí, claro. Es innegable que ha habido un crack del 2019 de aquí, que ha sido todo lo que tiene que ver con las consecuencias del COVID. Pero sí, nosotros entendemos que la manera en que el sector se reactivó, fue de los primeros que se reactivó. El índice de actividad que muestra en estos momentos, que ya está casi en el punto similar en cuanto a grupos de actividad y en cuanto a intensidad de actividad, a cómo era antes de la pandemia, y sobre todo, haciendo la previsión de cómo va a evolucionar el sector, por algunos datos que ya hemos dicho, ¿no? Entonces, sí, entendemos que tiene vigencia. No obstante, también decir que cuando los estudios de necesidades de formación suelen tener una vigencia o una repercusión desde el punto de vista de su fiabilidad bastante larga, ¿vale? Y aprovecho también para decir una cuestión que es importante y que ya se ha dicho, que tiene que ver con el propio modelo, ¿no? El modelo no es estanco. Sí, los resultados de las encuestas que hemos planteado sí que pertenecen a un punto y a una época, o sea, ya un espacio temporal muy concreto, pero el modelo es traspolable insisto, a futuro en muchas variantes y de muchas maneras. O sea, que eso yo creo que es uno de los grandes méritos que ha tenido esta manera de trabajar. Muchas gracias. Nos pregunta también Joaquín si en el estudio se ha analizado la facilidad de los trabajadores a acceder a la formación. Bueno, en la medida en que se ha analizado si era online o presencial, o si los proveedores o se hacía dentro de las horas de trabajo, pues sí. De hecho, el factor peor valorado es precisamente que la formación se realice fuera de las horas de trabajo. Es un factor que está muy penalizado. Sí, No sé y en si la parte de trabajadores también hay preguntas relativas a eso. Lo que pasa es que no se han expuesto aquí por problemas de tiempo, pero sí que hay muchos más análisis que los que se han expuesto, y en parte en el sentido que apuntaba la persona que preguntaba. Tenemos otra de Carolina Pérez que nos dice que, que se me va la pregunta, perdonadme, sí, que el 75% de los profesionales oficiales de primera son mayores de 47 años. Que si creéis que este tipo de oficios es atractivo también para personas más jóvenes. Pues hombre, yo doy casi es una visión particular. Yo creo que debería de ser, ¿no? Debería de ser, pero sí que es cierto que hay un gap allí de desconexión de la gente joven con el sector de la construcción. Es endémico, no es nuevo. O sea, esto no es que nos estemos rasgando las vestiduras en este momento en particular, que no se haya vivido antes y que no haya registros en este sentido. Ahora bien,
la inexorabilidad en el descenso de las gráficas en este sentido en los últimos 3 años ya es, vamos a decir, que marca una tendencia como que da avisos de que no se recupera. Por supuesto, hay que poner todo lo que se pueda y en este sentido hablo de la Fundación Laboral de la Construcción, ¿no? La Fundación Laboral de la Construcción está con una oferta de servicios y con una oferta de formación y con una oferta de formación profesional y de planes de intermediación laboral y de programas de reincorporación o de incorporación de jóvenes al sector de la construcción de la manera más lógica, pues trabajando a tope, a toda máquina, pero sí que entendemos que en estos momentos pues, los esfuerzos no son lo suficientes y suficientes es la necesidad que está planteando en este momento es el sector de incorporación de mano de obra. Pero sí, bueno, nosotros ahí seguimos trabajando, seguimos ampliando todo lo que tiene que ver con nuestra red de servicios. Si se me permite aportar algo, el empresariado lo que dice es que hay falta de vocaciones y que lo que se necesita, aparte de una buena formación, tanto general como específica, en los de oficios, pues que haya gente que esté dispuesta a hacer carrera profesional. Es decir, no es tanto entrar y salir del sector, sino, bueno, lo que comenta la persona que ha preguntado, ¿no? Llegar a oficial, y para llegar a oficial hay que apostar por el sector. Solo una cosa más, si esto que ocurre por el tema de las vocaciones es una cuestión de percepciones respecto al sector, las percepciones se pueden cambiar. Es decir, que te pongo la señal y según la Fundación Laboral y la patronal, digamos, de la construcción pueden hacer mucho porque esa percepción se vaya cambiando. Lógicamente la percepción viene de la crisis anterior y de algunas otras cosas, pero eso con el tiempo puede ir cambiando, pero hay que trabajar. Totalmente de acuerdo contigo, Jorge. Yo por aportar mi granito en cuanto a lo que dices, la Fundación Laboral, nos preguntan también por aquí qué tipo de formación pueden hacer los jóvenes. Estoy con Nieves, todo lo que es carrera profesional. De hecho, los ciclos de FP que impartimos desde la Fundación son dirigidos sobre todo a este público. En Aragón, precisamente, impartimos ciclos de FP y, bueno, hay que hacer a los jóvenes el sector atractivo. Pero bueno. Bueno, nos están felicitando, os comparto las felicitaciones, ¿vale? Y yo creo que, a ver, alguna pregunta más por aquí. Dicen, yo creo que además así habláis un poquito los 4, que cuál es la conclusión más general que podemos sacar del sector después de este informe. No sé, desde el punto de vista de los empleadores, por romper el hielo, desde el punto de vista de los empleadores está claro que que las empresas grandes son un ejemplo a seguir, son tractoras y deberían ser tractoras. Ellas son las que más política de formación hacen, ¿no? Las que más hacen formación de forma proactiva, convencidas de que lo que luego ha expuesto Jorge, nuestro compañero, ¿no? De que eso es valor del capital humano y que al final redunda en beneficio de la empresa y que el resto de empresas tienen que salir de ese ámbito donde la formación solo es un requisito legal más y pasar a la formación, ¿no? Como la clave del futuro. Una de las claves, vamos, al menos una de las claves para que el personal, ¿no? Los trabajadores permanezcan, tengan carrera profesional y se queden en el sector. Yo diría también que desde el punto de vista de los trabajadores hay 6 ocupaciones concretamente, las que he señalado en las diapositivas, en las que el propio trabajador es consciente de que necesita formación, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, porque las necesidades formativas se pueden analizar desde el punto de vista del empresario, desde el punto de vista del trabajador, pero en la parte que he presentado yo, el propio trabajador muestra o da fe de que hay en determinadas ocupaciones hay unas necesidades formativas que podríamos calificar de urgentes, ¿de acuerdo? Y bueno, si quiere comentar algo más, pues Alberto, Jorge.
Si quieres, dejamos a que José Alberto cierre y yo simplemente insistir en la parte de supervivencia. Era un mensaje pretendía hacer un mensaje muy claro. A las empresas les interesa la formación. Es una cuestión de si la empresa elige un modelo en el cual busca siempre ser subcontratada o busca ser un poco más protagonista de su modelo de negocio y su modelo de gestión de personal, ¿no? Yo creo que, bueno, los que conocéis el sector de la construcción ya entendéis que hay un poco estas dos versiones de empresa, y lo que se ha constatado en el estudio es que son las empresas que buscan ese modelo de un poco de estabilidad del trabajo, formación, son las que acaban triunfando, básicamente porque son las más resistentes, ¿no? Y son las que sobreviven a los shocks. Yo lo que quiero decir es que el estudio lo pone en evidencia, y es que en estos momentos el sector está sufriendo una pequeña involución, tanto en sus modelos de organización industrial como en la incorporación de nuevas tecnologías, como en la manera de construir, que empiezan a alejarse del modo de operar o del modo de producir, vamos a decir, tradicional y más artesano, y que abren unas perspectivas que sin duda ponen a la construcción en un nuevo estadio como industria productora. Y eso, pues evidentemente requiere de nuevos perfiles pues que evidentemente tengan un conocimiento de oficio de base, pero que también aporten una serie de competencias de carácter transversal, informáticas, todo lo que tiene que ver con capacidad de adaptación a nuevas innovaciones, conocimiento de nuevos materiales, que yo creo que son, vamos, bastante interesantes y bastante importantes, sobre todo por lo dicho aquí, por la posibilidad de hacer una carrera profesional dentro del sector, con unos nuevos requerimientos para unos nuevos tiempos, ¿no? Entonces, pues bueno, espero que estas nuevas vías de desarrollo que nos está marcando el sector, que evidentemente no son tan incipientes, ¿no? Pero que están allí, pues que evidentemente también actúen como motor para el ánimo de las nuevas personas que se pueden incorporar dentro del sector, y que se desestigmatice todos estos prejuicios que hay en torno a estos oficios y a este grupo de actividad. Pues muchas gracias, chicos. No tenemos más preguntas, así que, bueno, si queréis lo dejamos aquí. Sí, perfecto. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Asistido. Muy bien. Muchas gracias, muy amable. Gracias. Hasta luego. Un saludo. Hasta luego.